Vamos al libro de Esdras, vamos directo a la palabra, no hay anuncios, creo que todo se cubrió. Y la semana pasada veíamos este primer capítulo de Esdras. Voy a hacer un breve resumen y luego ya iremos a la siguiente porción. Dice, estos son los, me fui al 2, perdón, en el 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor. Hasta ahí vamos a leer. Veamos cómo Dios despierta, dice la palabra, mueve el corazón de Ciro, el espíritu de Ciro, pero me gusta la parte que dice, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado, o la palabra del Señor. Y me gusta porque eso nos recuerda, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de eso, pero siempre es bueno recordar que aquellas cosas que Dios ha prometido, que aquellas cosas que Dios ha hablado, aunque a veces se tarden, aunque a veces nosotros pudiéramos retardarlas incluso, ¿verdad? Me viene el pueblo de Israel que pudiendo haber entrado en 40 días a la tierra prometida, se tienen que echar 40 años, ¿verdad? Pero aún con todo y eso, Dios siempre tiene misericordia y finalmente Israel, aunque no esa generación, pero el pueblo y la generación que venía delante de ellos, finalmente sí entran y sí conquistan y logran ver las promesas del Señor, y de la misma manera Dios había prometido que si ellos en algún tiempo se alejaban del Señor y eran esparcidos por las naciones, pasando cierto tiempo, 70 años, habla Jeremías, quería volver a Israel, a su nación, a su pueblo. Y las palabras del Señor se van a cumplir con o sin nosotros. A mí me gusta decir, a pesar de nosotros, Dios va a hacer las cosas. Lo importante es que nosotros subamos a ese propósito y sigamos ahí. Y entonces veíamos la semana pasada que Dios en medio de todo esto despertaba ciertos espíritus, ¿verdad? Veíamos el espíritu del profeta, veíamos el espíritu del guerrero, el espíritu de adorador, la autoridad, un espíritu también de paternal y de jefe, de edificadores. Y en el capítulo 2 vamos a ver algo muy interesante. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jeshua, hijo de Josadac, con sus hermanos y sus sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como estaba escrito o como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre las bases porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Hasta ahí vamos a leer. Cuando Dios empieza a hacer todo este movimiento de restauración, en el libro de Nehemías comienza restaurando las murallas de la ciudad.
comienza a hacer un trabajo de restaurar, vamos a decirlo, de afuera hacia adentro. Primero va a poner un perímetro, primero va a trazar una protección, porque el propósito no solo es restaurar las murallas, sino Esdras, vemos, el propósito va más allá y es de volverle a hacer a Dios una casa, un lugar de adoración. Nehemías representa este esfuerzo por los primeros pasos, por las murallas, por las primeras reedificaciones. Representa como yo te decía, trazar un plan, planearlo, ver la mano de Dios sobre él que le da el rey todo cuanto Nehemías pide y un poco más. Y trae todo un plan, trae toda una visión. Pero así como se despertó Nehemías, ahora se despierta Esdras. Nehemías era un copero, Esdras era un escriba, era alguien que se dedicaba de alguna manera a la adoración, estaba cerca de la familia sacerdotal. Y lo primero que van a hacer, me gusta mucho el título de este pasaje en la Biblia de las Américas, porque dice restauración del culto. Lo que están restaurando y van a comenzar a restaurar aquí es la adoración al Señor. Di conmigo, hay que restaurar el altar. ¿Sí? De nada va a servir que restauremos murallas, que pongamos protección, que nos pongamos alerta, si no restauramos el lugar de adoración, el lugar donde la presencia de Dios se derrama y se manifiesta. Y ellos lo entendieron, ellos empiezan a clamar y a pedir. Esdras regresa y trae toda una serie de materiales de nuevo, pero trae gente, trae personas que el propósito de ellos es restaurar el altar, restaurar el templo, que es el lugar donde se ofrecen, pero comienzan restaurando el mero centro, y eso es muy simbólico, porque cuando tú construyes algo, si construyeras una casa, pues casi siempre se construye primero pones los cimientos, luego las bardas, ¿verdad? Del perímetro, y ya dentro del perímetro vas construyendo, y al final empiezas a darle los acabados y los retoques y todas las cosas que hay. Ya le pones vitropiso, ¿verdad? Azulejo y decoras. Pero ellos lo que hicieron fue el mero centro, el mero lugar de adoración, que era el altar, fue lo primero que levantaron. Sin levantar los atrios, sin levantar todo lo demás, lo primero que hacen es reconocer qué fue lo que los llevó a su exilio, qué fue lo que los llevó a la ruina. ¿Y qué es lo que los llevó a la ruina? La falsa adoración. La adoración a aquellas cosas incorrectas y la falta de adoración verdadera a Dios. Cuando tú y yo investigamos toda la raíz del problema, el problema era ese, el problema era que no estaban adorando a Dios como deberían de adorarlo, no era su prioridad. Antes bien adoraban a falsos dioses, falsos ídolos, pero además había una ligereza en los mandamientos. Había una ligereza en atender lo que Dios quería. Había leyes que Moisés había puesto. Y cuando ellos empiezan a restaurar, lo primero que hacen es restaurar el altar. El altar representa nuestro corazón, es el lugar de encuentro con el Señor. Si tú y yo vamos a restaurar nuestra ciudad, si vamos a clamar por la restauración de nuestra nación, si vamos a clamar por la restauración de nuestra familia o de nuestra iglesia, tiene que ser el centro la restauración de nuestro corazón primeramente. Y eso nadie lo puede evaluar más que Dios y tú, Dios y yo. Nadie alrededor de nosotros conoce nuestra vida de adoración más que Dios. Nosotros podemos de alguna manera
es peligroso porque la vida cristiana se puede aprender a vivir como una cultura, como una rutina. Al principio es difícil porque vienes del mundo, ¿verdad? Y todo es nuevo y empiezas a batallas para entender de qué te hablan los hermanos, ¿verdad? Luego usamos lenguajes bien raros los cristianos. No, es que yo me acuerdo cuando me dijeron, es que yo me convertí, dije, caray, Transformers, ¿cómo que me convertí? Pues eso significa me acerqué a Dios, ¿verdad? Sería tan fácil como decirle, me acerqué a Dios, pero no, nos gusta tirar crema, ¿no? Y luego los que son más tradicionales todavía más, ¿verdad? Usamos que la unción, que el altar, que los atrios, que el paganismo, que los inicuos, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué están hablando esta gente? Pero luego ya te vas acostumbrando y de repente lo que antes te era difícil duplicar, lo duplicas. Pero el problema es que podemos vivir una vida aparentemente cristiana, usar lenguaje, poner canciones, palabras, vestirnos de cierta manera, los que ponen atención mucho en su vestimenta, hablando de cuando cambian, ¿verdad? Pero que nuestro corazón no se esté encontrando con el Señor. Muchos de nosotros podemos vivir por tiempos con el eco de lo que fue Dios hablando hace tiempo, que todavía resuena en nuestro interior, que no se nos olvida que dio fruto, que hizo algo, pero que es de ayer. Y no le damos continuidad a la adoración diaria, ¿verdad? Y eso poco a poco, nos empezamos a convertir en este pueblo de Israel, que le ponemos atención a lo de afuera, pero lo profundo no está siendo atendido. Le ponemos atención a... Jesús les reclamaba a los fariseos y les dice, ustedes ponen tanta atención en las prácticas, ¿verdad? En las formas, en las tradiciones de los hombres. Cuando Jesús habla del diezmo, dice, ustedes para diezmar hasta diezman el comino, ¿verdad? La menta, o sea, hasta sus especias diezman, pero su corazón está lejos de mí, reclamaba Jesús. En una ocasión Jesús les dice muy feo, ¿verdad? Le dice, ustedes son como tumbas arregladas, sepulcros blanqueados, tumbas adornadas que por fuera tienen adorno, por fuera se ven muy bonito, pero por dentro solo hay pudredumbre, solo hay muerte. Y era Jesús tratando de buscar un eco en el corazón de ellos que los despertara y que dijeran, ciertamente atendemos cosas que sí son importantes, pero lo más importante no lo estamos terminando de atender. Cuando el pueblo entendió eso, dijeron, vamos a regresar a la adoración como debe de ser. Vamos a meternos con el Señor y vamos a construir antes que cualquier cosa, antes que los atrios, antes que los adornos, antes que las escaleras, antes que el tabernáculo como tal. Vamos a poner el centro, que es el altar, y es el lugar donde le ofrecemos a Dios, y vamos a restaurar la práctica de ofrecerle sacrificios día y noche. Amén. A lo largo de la historia, cuando tú ves que Dios trae restauración, lo primero que Él restaura por lo general es un movimiento de adoración. Cuando Jesús vino, lo primero que pasó fue que sabios de Oriente viajaron desde el Oriente, porque pues eran sabios de Oriente, viajaron hasta Israel siguiendo esta estrella y siguiendo los tiempos, a traer adoración, a encontrarse con el rey y darle de lo mejor que tenían. Cuando Jesús empieza ya a obrar su ministerio, antes de que Jesús apareciera como tal, aparece Juan el Bautista con un espíritu de restaurar la verdadera adoración a Dios a través del arrepentimiento, ¿verdad? Ellos se bautizaban con un bautismo
de arrepentimiento, que es la mejor adoración a Dios, el arrepentirnos y el poner nuestra vida delante de Él. Cuando la iglesia de Hechos empieza a avanzar, todo lugar donde llegaban, la gente terminaba con momentos de adoración a Dios. No estoy hablando de música, no estoy hablando de cantos, no estoy hablando de himnos, sino, por ejemplo, en Éfeso, ¿verdad? Cuando traen sus libros de magia y sus cosas de hechicería y las queman delante del Señor en el centro de la ciudad. Eso es un altar de adoración donde están renunciando, se están despojando de las malas prácticas que el Señor claramente repudia y lo están poniendo delante del Señor como una adoración. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué cosas tienes que poner en el altar de adoración que están ofendiendo a Dios? Y es tiempo de que tú digas, ya basta, hasta aquí, ya no voy a practicar esto, ya no voy a caminar de esta forma porque quiero restaurar mi adoración con Dios. Y lo primero es que voy a procurar la santidad. Dice la palabra en el Salmo, ¿verdad? Que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y el puro de corazón. De modo que si yo quiero buscar al Señor y restaurar mi adoración a Él, lo primero que yo tengo que hacer es echarme un clavado en mi vida y ver qué asuntos tengo que cortar, qué prácticas, qué deseos de mi corazón voy a poner en el altar con el propósito de que mueran. En el altar se ponen las cosas que van a desaparecer. Amén. En el altar no se pone aquello que tú quieres darle y a las 2 semanas regresar por ello. No funciona así. El altar es un lugar de destrucción, de muerte. Es donde se ponía el animal que acababan de matar para con su sangre derramarla delante del Señor. Y la ponían ahí con el propósito de que el fuego quemara su carne, subiera el olor, ¿verdad?, fragante, y Dios lo tomara como un acto de adoración. Pero el altar, nosotros en nuestra mente es un lugar bonito. El altar del tabernáculo era un lugar horrible. Era un lugar manchado de sangre, manchado de carne, pieles de animales y humo. Pero es un lugar donde tú vas y pones aquello que tiene que morir. Ahora, tal vez no nos gusta escuchar eso, pero lo primero que tiene que entrar al altar es tal cual nosotros. Tal cual nosotros tenemos que ponernos en el altar con el propósito de morir a nosotros mismos. Dejar de poner cosas nuestras y ponernos nosotros como tal. Porque ese es el momento donde podemos morir a nosotros y ofrecérselo a Dios. Dice, ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito. Di conmigo, como está escrito. No lo hicieron como se les dio la gana, no lo hicieron como les nacía, no lo hicieron con lo que tuvieran a la mano. Buscaron cómo estaba escrito y qué es lo que se tenía que hacer, y eso hicieron. ¿Sabes por qué? Porque eso fue lo que los llevó a la ruina. No atender lo escrito. En la ley del Señor estaba escrito que cada 7 años de cosecha, el 7º año no cosecharan, dejaran descansar la tierra. Ese año se llamaba el año de jubileo. Era un año de celebración donde no cosechaban, y los años anteriores a este año Dios proveía tal cantidad de cosecha que podían administrarlo y guardarlo, y en el 7º año vivir de todo lo que habían vivido y consumido.
Pero ellos empezaron a tener avaricia, empezaron a decir, no, vamos a seguir cosechando porque es trabajo y el trabajo es bendito y hay que tener. Una de las mentiras del mundo, ¿verdad? Hay que meterme a producir más y cada vez más. Y mira, yo no te hablo de que no seas diligente y entregado a tu trabajo, pero tienes que darle su prioridad siempre a Dios. Tiene que haber un tiempo especial para Dios y un día de descanso, un día de reposo, donde lo dedicas a tu familia y a Dios. Y eso era el día de reposo, el séptimo día, ¿verdad? El sábado, y eso era el año de jubileo, y ellos lo dejaron de hacer. Y cuando tú estudias por qué fueron 70 años lo que Israel estuvo cautivo, era un año de esos 70, era un año por cada año de jubileo que dejaron pasar. Fíjate todo el tiempo que Dios les permitió. 70 por 7, ¿cuánto es? Como 490, una cosa así, ¿no? ¿Sí? No tan mal, ¿verdad? Mis matemáticas son lo más nefasto que podrás ver en la vida. Pero creo que así le pegué. Les da gracia y misericordia por casi 500 años esperando que se arrepientan y no se arrepienten. O sea, no es que Dios fuera intransigente, no es que Dios fuera un Dios enojón, que a la primer falla vino sobre ellos. Les dio mucho tiempo. Extendió gracia, extendió misericordia hasta que tuvo que permitir que pasaran por estas necesidades y entonces volver su corazón. Pero ellos agarraron la onda y dijeron, vamos a hacer ahora las cosas como están escritas. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. Somos personas necias, tercas, orgullosas, que no nos gusta preguntar cómo se debe de hacer. Mira, me da risa porque pues cuando tú tratas de estar metido con Dios, en todo hayas ejemplos, ¿verdad? Pero nosotros teníamos un compañero, ya no está con nosotros en el trabajo porque se cambió de trabajo. Pero era una persona muy particular. Él, como dudo que me vaya a escuchar alguna vez mi predicación, pues voy a quemarlo, ¿verdad? Se llama Gabriel. Gabriel es brasileño. Ajá. Y está padre porque es brasileño que habla español y que habla inglés. O portugués, ¿verdad? O a la vez no habla ninguno de los tres, porque mezcla los acentos. Entonces, estaba medio extraño, de repente no le entendíamos. Pero Gabriel tenía una particularidad. Nosotros éramos 4 al final, ya después de todo el entrenamiento. Ya al final, una parte que se llama el nido, que es donde te cuidan ya más, así como que íntimo, pero también donde te van a patear para que ya vueles. Ahí nada más éramos 4. Éramos Gabriel, yo y 2 compañeras. Y el propósito de que fuéramos nosotros 4 en una reunión de Zoom era que atendiéramos las llamadas y si se nos atoraba algo, nos metíamos al Zoom donde estamos todos y nos apoyamos unos a otros. Oigan, me pasó esto, ¿alguno de ustedes se acuerda o le ha pasado algo así? Bueno, Gabriel, siempre que preguntaba algo, era para que cuando tú le dijeras qué hacer, decirte que no, y se salía de la reunión y hacía otra cosa. Siempre yo decía, qué terquedad del vato, o sea, de meterse, preguntar, y cuando tú le decías cómo, que tú sabías que si era así, el otro decía, no me convence, se me hace que no es así, déjame, me salgo y ahorita yo busco. Y se salía. Lo agarramos de broma porque cuando ahora alguien de nosotros no hace caso a algún consejo, le decimos, ay Gabriela o ay Gabriel, ¿verdad? Si es muchacho, si soy yo, me dicen, ay Gabriel, ¿verdad? Y tenemos ese dicho. A lo que voy es, Dios no quiere cristianos Gabrieles, que preguntamos, más o menos como que hacemos
el protocolo correcto, pero al final terminamos haciendo lo que nos da la gana. Tenemos que ser personas que reconozcamos que hay una forma, que hay una manera y que esa es la que funciona, nos guste o no nos guste, vaya de acuerdo a nuestras formas o no, es buscar la forma en la que Dios ha dicho que se hagan las cosas. Si se va a restaurar algo, se va a restaurar a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y esto duele y cuesta. Pero entre más rápido aprendamos a doblar las manos y a decir, es verdad, ya lo intenté como yo quise y no salió, vamos a darle como tú dices, Señor, más rápido vas a ver el resultado de la adoración. De manera que, fíjate lo que dice el versículo 9. Dice, entonces Jeshua con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá, los hijos de Enad con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas, y los levitas y los hijos de Asaf con címbalos, para alabar al Señor, dice otra vez, conforme a las instrucciones del rey David de Israel. O sea, David ya había muerto, pero había dejado un protocolo de cómo hacerlo, y ellos estaban siguiéndolo. Y dice, cantaban y alabando, cantando y alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo clamaba a gran voz alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del Señor, de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo, delante de sus ojos lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. El pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos y el clamor del llanto, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Y era un llanto de alegría y era un clamor. ¿Por qué? Porque cuando se pusieron a hacer las cosas como debían de hacerse, vieron que la casa del Señor se estaba restaurando. Y estos, cuando tú sigues leyendo, la razón por la que lloraban era porque ellos habían visto el primer templo y veían cómo la gloria de Dios en esta nueva época, en esta restauración, era una gloria mayor a la primera. Pero la clave es conforme a las instrucciones. Hoy tenemos que aprender, número uno, que la prioridad es restaurar nuestro altar de adoración. Pero número dos, ese altar de adoración se va a restaurar únicamente a la manera del Señor. Yo ya no puedo seguir intentando vivir mi vida a mi manera. Hay un mensaje del enemigo, hay una filosofía, una mentira a las nuevas generaciones y a las nuestras también, y es este sentido de independencia, este sentido de autocapacidad. Yo no sé si viste, por ejemplo, es anecdótico, no me voy a meter a cosas espirituales y esto, ¿verdad? Pero sí se fijaron en el grito de la presidenta, en doña Josefa, ¿cómo fue? Ortiz, no sé qué de no sé cuánto.
Ya no fue de Domínguez, se aventó su apellido de soltera. Y cuando le preguntaron por qué, ¿verdad? Las feministas van a gritar, amén. Y las no feministas, pues no. Pero dicen, es que no somos de nadie. Hombres y mujeres no somos de nadie. Y por eso digo que no me voy a meter en el asunto que si del marido, que si de acá. Pero nosotros como creyentes somos de Cristo. Ya no nos gobernamos y no nos mandamos solos. El concepto de independencia es falso ante el creyente. El creyente tiene libre albedrío, pero cada decisión, cada detalle de nuestra vida tendríamos que ponerla debajo del altar y consultar con el Señor si es así o si no. Si quiere o no quiere que avancemos y que vayamos hacia cierta dirección. La gran mayoría de nosotros no lo hemos hecho como debiéramos. De manera que a veces pagamos consecuencias de no haber seguido las instrucciones tal cual están en el manual. Y el propósito de restaurarnos es volver a la adoración a Dios. Amén. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el manual. Ahí tengo el manual. Hay un doctor que habla de cuidarse, ¿verdad? De los alimentos y de la dieta. Y él a sus consejos, a sus tips, les dice el manual. Y él dice, es bien sencillo, ¿quieres adelgazar? Apégate al manual. ¿Quieres estar sano? Apégate al manual. Haz lo que el manual dice y nada más. Esas son sus frases. Y hasta tiene playeras como el manual, ¿verdad? Y porque es su mercadotecnia. Bueno, robándome un poquito al doctor Fernández, sus datos. ¿Quieres estar sano espiritualmente? ¿Quieres vivir espiritualmente bien? Apégate al manual. Y lo padre de este manual es que no es un manual de hombre, no son lo que se le ocurrió a un pelado, es lo que Dios dijo. Apégate al manual en toda área de tu vida y vas a ver que te va a ir bien. No te estoy prometiendo el bien que el mundo ofrece. Te va a ir bien espiritualmente, vas a vivir una plenitud, vas a agradar a Dios, vas a tener una vida distinta. Pero apégate al manual. Amén. Padre, te damos gracias el día de hoy, Señor. Porque dentro de aquellas cosas que quieres que restauremos, Señor, lo principal es el altar de nuestro corazón. Y Padre, queremos ver tu gloria. Y queremos ofrecer en este altar, Señor, aquellas cosas que deben de ser quitadas de nuestra vida. Pecado, actitudes, pensamientos, maneras. Y como un muerto, Señor, que no decide a dónde ir, sino que otros lo tienen que llevar. De esa manera queremos estar delante de ti, muertos a nosotros, pero vivos en Cristo. Ser dirigidos por tu Espíritu Santo, ya no por nuestro pensamiento, ya no por nuestras formas, ya no por nuestra crianza, por nuestra cultura, por nada, Señor, por nada, sino dirigidos por tu palabra y por tu Espíritu. Apegarnos a las verdades de tu palabra y caminar sobre ellas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Ok, mis amados.